Esencia de la eternidad. Capítulo 3. El enemigo de mi enemigo. El explorador enviado desde Archidona informó al reino de Gibraltar sobre el ataque de los Elbats. El Consejo de Maestros le permitió entrar para hablar con Diego, el líder máximo de Gibraltar, que mostraba suma preocupación por el incidente, pues tiempo atrás ellos estaban cazando a los Elbats para evitar que estos atacaran otras ciudades o reinos. Diego envía inmediatamente varias adeptas y templarias para ayudar a los sobrevivientes de dicho incidente. Natalie, una templaria que funcionaba como investigadora de estas criaturas y de muchas otras, le mencionó a Diego que los Elbats podían estarse escondiendo cerca de las montañas heladas, ya que la mayoría de los exploradores que visitaban esa zona no regresaban. Sin embargo, no podían dejarse llevar por suposiciones, debían estar completamente seguros de que los Elbats se encontraban allí. Así que Natalie le presentó a Diego un nuevo artefacto experimental que debían portar los exploradores. Este artefacto guardaba recuerdos de aquellos hechiceros que perdían la vida. Si algún explorador era atacado y silenciado, estos recuerdos podrían ser transmitidos a través de un artefacto central que Natalie y los hechiceros de Gibraltar podían utilizar para ver los recuerdos de sus caídos, haciendo que cada vida perdida de los exploradores valiera la pena. Natalie mencionó que probó muchas veces la efectividad de este artefacto. Podría ser de mucha ayuda, por lo que Diego dio la orden de ejecutar el plan de Natalie, que se puso manos a la obra. Los Elbats sobrevivientes del ataque a Archidona volvieron junto a su comandante Ciclou a su territorio en las montañas heladas. Su rey Derien, decepcionado del resultado, dijo: «Te entregué más de 150 de los mejores Elbats y Banshees que tenía nuestro ejército y solo volviste con menos de 60, espero que tengas una buena explicación para esta enorme pérdida». Ciclou, angustiado, responde: «El reino de Archidona opuso una resistencia considerable. Además, habían dos guerreros con atuendos distintos que no pertenecían al territorio, estaban ayudando a los archidones a defender su territorio». Ciclou describe sus aspectos y Derien logra entender que se trataba de un espadachín y un espartano. Inmediatamente sospecha que estos reinos están unidos y planeaban crear una alianza con Archidona. Con lo sucedido, la probabilidad de que aceptaran una alianza era muy alta. Mientras Derien deducía esto, Ciclou dice: «No logramos conquistar el territorio de Archidona, pero logré quemar gran parte de su territorio». Derien responde: «Sí, desde estas montañas se pudo apreciar el enorme incendio que causaste durante toda la noche. Es por eso que no ordenaré tu ejecución por este gran fracaso. Quedas degradado de tu rango como comandante. Matarte ahora sería un desperdicio después de tantas bajas». Ciclou intenta convencer a su rey de no quitarle su rango, pero Derien fue tajante y no deseaba discutir del tema. Humillado, Ciclou vuelve a ser un simple soldado Banshee con un futuro aún incierto. Tras todo lo acontecido en Archidona, el rey Gregorio organiza el envío de 40 trabajadores y varios soldados para ayudar en la reconstrucción, búsqueda de supervivientes y limpieza de escombros tras todo el incendio de aquella fatídica noche. Eterios envía algunos constructores y soldados para llevar recursos y alimento a los habitantes afectados. Estos envíos, dirigidos principalmente por los reyes, que llegaron al amanecer y fueron recibidos personalmente por la reina, quien estaba profundamente agradecida con su ayuda. Inmediatamente los trabajadores organizaron sus respectivas actividades. Mientras Mariví compartía palabras con Gregorio y Eterios, la reina les mencionó que reconstruir su territorio iba a llevar muchos años, pero con su ayuda su reconstrucción sería más rápida y eficiente. Mariví, avergonzada, se disculpa con ellos, pues anteriormente durante su visita nocturna ella mencionó que Archidona no necesitaba una alianza con otros reinos, pues se consideraba muy superior a ellos. Gregorio responde: «Muchos reinos y reyes pueden llegar a pensar igual, que somos el mejor reino hasta que ocurre una batalla que les muestra la verdad». Eterios menciona: «Tiene razón. Antes de formar una alianza con Eritrie, pensé firmemente que mis espartanos eran muy superiores a los espadachines, pero al ocurrir la batalla amistosa pude darme cuenta de lo equivocado que estaba. Todos podemos llegar a cometer ese error». Mariví, motivada, agradece el sabio consejo de Gregorio y dice: «Me equivoqué. No somos tan distintos como yo lo pensaba. Aceptaré con gusto una alianza con sus reinos, pero no por necesidad. Lo aceptaré porque confío plenamente de que nuestras culturas pueden compartir mucho para prosperar juntos». Mariví se da la mano con Gregorio y Eterios, creando así la unión de estos tres reinos. Mientras tanto, en el reino de Alkmaar, Krenox había reunido una cantidad de oro considerable, pero le hacía falta un poco más para volver a invocar a Vil. El territorio de los Avillán ya no era una opción, por lo que tuvo que posar sus ojos en otro territorio o reino poseedor de riquezas. El reino más cercano era Gibraltar.
pero debido a la última batalla sus acechadores no iban a ser lo suficientemente fuertes para atacar este reino poderoso. Medusa entra a su espacio de trabajo para preguntarle sobre su siguiente ataque. Crenox le explica la desventaja ciónica de su reino a comparación de Gibraltar. Era el único reino cercano que poseía riquezas que Crenox deseaba, pero no podía atacarlo. Medusa dice, tu reino tiene guerreros y hechiceros poderosos, pero no son suficientes para atacar ese territorio. Necesitarás ayuda de un reino. Crenox menciona, eso no será posible, no hay ningún reino cercano que tenga nuestros ideales. La mayoría son territorios humanos, estamos solos. Al decir esto Medusa responde, escuche de tus exploradores sobre un ataque al reino de Archidona. El incendio se veía desde muy lejos, los Selbats los atacaron, tal vez. Crenox le interrumpe diciendo, no, los Selbats no son una opción, son demonios que actúan como parásitos consumiendo otros reinos para sobrevivir. Hace algunos años intentaron conquistar mi reino, asesinaron a algunos de mis guerreros, pero al final logramos expulsarlos. Actualmente se ocultan en las montañas heladas y tal parece que están buscando otro territorio para expandir su dominio. Medusa no puede dejar de pensar en los Selbats, pues eran excelentes guerreros aéreos. Su uso complementado con las fuerzas de Alkmaar podían ser letales, a lo que Medusa dice. Los Selbats te serán de mucha ayuda si deseas atacar el reino de Gibraltar, pero primero tienes que intentar crear una alianza con ellos. Crenox responde, no puedo. Asesine a algunos de los suyos, no me recibirán con los brazos abiertos. Medusa dice, entonces será un objetivo difícil de lograr. En ese caso, yo seré quien hable, pero deberás acompañarme para representar tu reino. Crenox comprende que Medusa era una buena opción para intentar razonar con ellos, pues fue un demonio de alto rango, pero el resultado seguía siendo incierto. Sin dudarlo más acepta llevar a cabo el plan de Medusa. Acordaron viajar a las montañas heladas al día siguiente. Durante el tiempo de Medusa en Alkmaar, pudo ganarse el respeto de varios ascendientes y nigromantes que le otorgaron el rango de capitán, dándole ciertos beneficios como alojamiento y ropa. Esto último lo aprovechó para siempre vestir de forma elegante o dependiendo de sus necesidades. Para el viaje a las montañas heladas pidió se le hiciera una túnica verde elegante para así convencer a los Selbats de su imponente liderazgo. La túnica fue hecha y Medusa junto a Crenox emprendieron el viaje a las montañas heladas. Crenox, utilizando su habilidad para crear portales, les facilita el viaje hacia las montañas, pero este poder lo debilitaba mientras más lejos era el punto destinado o más portales creaba. Además no podía crear portales a destinos que no conocía, pues los destinos se creaban a partir de su mente. De esta forma solo abrió un portal cerca de las montañas, el resto del camino debían recorrerlo a pie. Decididos pusieron marcha hasta la cima. Mientras caminaban no podían evitar sentirse observados y el más inquieto era Crenox, pues temía que el intento de alianza fracasara por un solo ataque de cualquiera de los bandos. Medusa no parecía preocuparle nada, pues ella seguía caminando sin temerle a la muerte. Después de caminar durante un tiempo son emboscados por 5 Selbats que resguardaban la cima de la montaña. Inmediatamente Crenox intenta ser defensivo, pero Medusa le indica que actúe con tranquilidad, pues si los Selbats los hubieran querido asesinar ya lo habrían hecho mucho antes de que siquiera se acercasen a la cima. Crenox baja su voz y espera las acciones de Medusa. Uno de los Selbats dijo, este territorio es dominado por los Selbats, los forasteros no son bienvenidos aquí. Medusa responde, somos conscientes de que no somos bienvenidos, no deseamos pelear, lo único que deseo es hablar con su líder máximo. Una vez logre hablar con él, les prometo nos iremos inmediatamente de su territorio. El capitán de los Selbats es observado por sus guerreros y dice, ustedes son habitantes de Alkmaar, cualquiera proveniente de ese reino no es bienvenido y mucho menos podrá hablar con nuestro rey. Medusa responde, no soy proveniente del reino de Alkmaar, como puedes ver, ni siquiera soy humana, pertenecía a la orden demoníaca y exijo ver a tu rey. El capitán responde, si no eres proveniente del reino de Alkmaar, ¿por qué ese nigromante viene contigo? Medusa con tono sarcástico dice, es mi acompañante en este viaje, que yo viaje sola, sería peligroso, no lo cree, además era el único. El capitán es convencido por las palabras de Medusa y les ordena a sus guerreros escoltarlos a la cima. Sin embargo, a Crenox se le ordena entregar su hoz para demostrar que no tiene intenciones hostiles. Crenox se niega, pues su hoz era su único medio para defenderse. Medusa le ordena seriamente que lo entregue, ya que podían perder esta única oportunidad. Crenox sin opciones decide soltar la hoz diciendo al Selvat, espero que no le pase nada.
Juntos son llevados a la cima de la montaña observando la terrible situación que sufría su sociedad. Los recursos se estaban terminando y los más débiles morían de hambre. Finalmente lograron llegar con el rey que estaba sentado en su trono de roca. Medusa es escoltada frente al rey mientras que Crenox es retenido a un lado. El capitán Elbaf dice, mi rey, estos forasteros fueron encontrados caminando hacia la cima de la montaña. El nigromante es proveniente de Alkmaar y es acompañante de ella, llamada Medusa, que fue parte de la orden demoníaca. Menciona no ser habitante del reino de Alkmaar, pero desea hablar con usted. Al finalizar, el rey Derien se levanta de su trono elevado y salta para aterrizar con fuerza en el suelo. Camina hacia Medusa, que era de menor tamaño que él. Frente a ella dice, Medusa, ese nombre lo recuerdo muy bien. Durante mi servicio en el inframundo como centinela pude ser testigo de que fuiste parte de la orden demoníaca, pero fuiste aprisionada por robarle al gran señor. ¿Cómo fue que te liberaste de esas cadenas? Medusa responde, solo puedo decir que alguien me ayudó, desconozco quién es, pero estoy aquí, libre y sin ataduras. Derien la felicita y le pide hacer lo que tenía pensado hacer. Medusa dice, mi presencia aquí es para proponer una alianza con los Elbats. Derien responde, ¿una alianza? ¿Tienes un reino? Medusa dice, no. Derien con burla le pregunta, entonces, ¿cómo planeas formar una alianza con los Elbats sin tener un reino? Medusa responde, seré directa, después de ser liberada del inframundo. Ese nigromante me ayudó a liberarme de los brazaletes que contenían mi poder. A cambio acepte ayudarle en su reino, que actualmente pasa por una situación en la que necesita la ayuda de un reino, como su pueblo. Derien escucha y observa a su alrededor cómo su pueblo murmura lo dicho por Medusa. Ella continúa diciendo, el rey de Alkmaar desea formar una alianza con su reino. De esa forma ambos reinos podrán enfrentarse mutuamente al reino de Gibraltar, reino al que tanto temen. Derien responde, tú no eres la reina de Alkmaar para venir a proponer una alianza. Es el rey de Alkmaar quien debe estar presente aquí. Medusa dice, descuide, Crenox es el rey de Alkmaar, y es mi acompañante. Inmediatamente los guardias del rey levantan sus arcos y lanzas para amenazarlo, pero Crenox no se resiste ante tales amenazas. Muchos Elbats murmuran sobre la presencia del rey de Alkmaar podía ser una trampa. Derien intenta calmarlos a todos mientras el capitán de los Elbats dice, mi rey, ella nos ha engañado. Mencionó que este era su acompañante, jamás nos dijo que había traído aquí al rey de Alkmaar. Medusa le dice, dije que era mi acompañante, pero jamás preguntaste quién era, eso no es un engaño. Derien calma a todos y dice, no juegues con nosotros, ¿qué intenciones tienen aquí? Medusa responde, me parece que ya fui lo suficientemente clara. Si hubiera mencionado a su capitán sobre esta situación, muchos podemos estar de acuerdo de que no hubiéramos llegado ante su presencia, incluso nos pudieron matar. No vinimos con malas intenciones, solo pido comprensión y diálogo. Todos aquí somos demonios, fuimos oprimidos por los humanos, obligados a vivir aislados, obligados a no poder gozar de grandes privilegios. Nuestros objetivos están alineados, desean conquistar los territorios humanos tanto como nosotros. Pero ninguno de nosotros lo logrará sin nosotros. Tras este discurso, Derien pide a sus guerreros liberar a Crenox para dialogar entre reyes. Los Elbats se apartan de Crenox mientras este se acerca a Derien diciendo, su pueblo está pasando por una situación muy difícil y yo necesito su ayuda para derrotar al enemigo que tanto nos ha perseguido. Quiero que sepas que no estoy feliz intentando esta alianza. Derien le responde, yo tampoco estoy feliz de tener al frente a un nigromante que asesinó a varios de los nuestros. Sin embargo, cometimos el mismo acto, así que no deberíamos juzgarnos por solo defender nuestros intereses. Aceptaré una alianza con Alkmaar con una sola condición, mi pueblo necesita comida y recursos. Si los entregas, estará asegurada esta alianza. Crenox y Derien se dan la mano mientras Medusa da una ligera sonrisa al acto. Tras acordar la alianza, Crenox dice, no podré enviar el alimento y recursos necesarios hasta esta cima. Sin embargo, estaré dispuesto a permitirles alojarse en mi reino para que así podamos organizar nuestras fuerzas y su pueblo tenga fácil acceso a los recursos pedidos. Además, así no tienen que ocultarse más de Gibraltar, unidos seremos más fuertes. Derien acepta la propuesta de Crenox y organiza a su pueblo para emprender el viaje a Alkmaar. Durante este tiempo el reino de Archidona continuaba su reconstrucción. La ayuda entregada por Gregorio y Eterios había sido suficiente para que su pueblo pudiera recuperarse tras la tragedia sufrida. Las adeptas de Gibraltar también habían aportado ayuda a sus heridos y les dieron una digna despedida a todos sus muertos tras la tragedia. Tras un tiempo, Mariví recibió una visita de Gregorio.
Durante esta visita Gregorio le explicó sobre su siguiente viaje al reino de Sining, reino conformado por ninjas, territorio neutral, pero muy cerrado ante cualquier tema político o social. Maribi dijo, admiro mucho tus intenciones, pero Sining es un reino muy cerrado. Durante un tiempo Gibraltar tuvo conflictos con ellos al igual que los espartanos, debido a esto, está considerado como un reino neutral. Gregorio se informó lo suficiente sobre este reino y era consciente de lo complicado que sería, pero aún así él estaba decidido a intentarlo, pues era el último reino con el que se debía formar una alianza, para así lograr una paz duradera. Maribi tenía sus dudas con respecto a su idea, pero estaba dispuesta a ser una acompañante más de su visita, pues Eterios ya había hablado anteriormente con Gregorio y aceptó acompañarle en su visita al reino de Sining, a pesar de haber tenido conflictos con ellos en el pasado. Un mensaje fue enviado a Sining para comunicar a su líder sobre la visita de los 3 reyes de diferentes reinos. Su líder llamado Sil otorgó el permiso al mensajero para la visita de los 3 reyes a su reino. Al día siguiente se reunieron para la visita y llevando sus armas reglamentarias para representar a sus respectivos reinos, estos fueron recibidos por los centinelas de Sining que les dieron la bienvenida. Estos los llevaron ante su líder que ya los esperaba en su sala privada. Gregorio, Eterios y Maribi fueron invitados por Sil a sentarse y beber té. Maribi y Eterios rechazaron el té, pero Gregorio no tuvo ningún problema y lo bebió sin preocupaciones. Sil observándolo seriamente les dice, entonces, ¿qué tipo de servicio se les ofrece? Gregorio sin entender la pregunta responde, disculpe, Sil responde, servicio, ¿no está informado sobre los trabajos de asesinato que realizamos? Maribi desconcertada observa a Gregorio que dice, nuestra visita no es para pedir un asesinato, queremos formar una alianza con su reino, queremos unificar a todos los reinos para crear una paz duradera. De esta forma todos los reinos pueden prosperar mutuamente sin conflictos y esperábamos que pudiera aceptarla. Sil observándolo seriamente responde, lo comprendo, pero no puedo aceptarlo por razones morales. Nuestro reino ha vivido durante mucho tiempo realizando servicios de asesinato. Estos servicios nos han permitido tener ganancias considerables y tener guerreros expertos en el arte de asesinar. Si yo aceptara una alianza con sus reinos y alguien nos pidiera asesinar a cualquiera de ustedes, indudablemente debemos hacerlo, pues ha sido nuestro comercio más sólido hasta ahora. Gregorio indignado por sus palabras responde, hay diferentes actividades comerciales que su reino puede aplicar para no tener que depender de asesinar a otros. Sil dice, nuestra actividad ha sido durante años una tradición, somos asesinos de sangre y no cambiaremos nuestras costumbres por ustedes. Lo lamento, sé que su intención es buena, es solo que, no lo pensaron muy bien. Al finalizar estas palabras Maribi se levanta y se retira sin decir una palabra. Gregorio responde, le agradezco por aceptar la visita, sé que sería difícil tratar de formar una alianza con su reino, pero debíamos intentarlo, le deseo prosperidad a su reino. Sil le agradece y Gregorio junto a Eterio se retiran de la sala para volver con Maribi. Ella desmotivada pide disculpas a Gregorio por retirarse antes de tiempo, pues las palabras de Sil verdaderamente la incomodaron, tanto que no quería seguir escuchándolo. Gregorio comprende su indignación y después de la visita deciden regresar a sus respectivos reinos y aceptar que Sining nunca podría ser un reino aliado mientras tuviera como líder a un hombre tan inmoral y conservador. Tras lo ocurrido Gregorio regresó a Eritrea para organizar otra visita, esta vez al reino de Gibraltar. Este reino podía aceptar pasivamente una alianza con los Reinos Unidos, pues anteriormente este ya era considerado por todos como un territorio aliado, no deseaba guerra con nadie, pero estaría dispuesto a ayudar a algún reino que fuera atacado injustamente. Mientras pensaba, Gregorio fue interrumpido por uno de sus soldados diciendo: Señor, un hombre ha llegado a la entrada, no ha querido entregar mucha información sobre el lugar de donde viene, pero menciono que solo desea hablar con usted, hemos registrado sus cosas, al parecer solo llevaba una espada. Gregorio con duda pide que lo dejen pasar para que pueda hablar con él. 4 soldados lo escoltan al interior y Gregorio puede observar que tiene gran parte de su rostro y cuerpo cubiertos por una túnica negra, le da la bienvenida y le pregunta de dónde viene, pero el hombre dice: siento venir así, pero necesito hablar con usted en privado, no quiero que la situación sea pública. Los soldados de Gregorio empiezan a sospechar de este extraño y le recomiendan a su rey no seguir sus indicaciones, pues podría tener intenciones hostiles. Gregorio no le temía al extraño, así que les pidió a sus hombres salir y dejarlo solo con el hombre. Una vez solos el extraño se quita los ropajes que le cubrían casi todo el rostro. Dijo: me llamo Libang, soy proveniente del reino de Sining y soy el hijo de Sil.
Lamento tener que pedir hablar en privado teniendo un aspecto tan hostil, pero mi padre tiene espías en algunos reinos, así que podía enterarse fácilmente de mi visita a Eritrea. Gregorio responde, eres el hijo de Sil, ¿por qué has venido aquí? Liban responde, durante su visita en Sining logré escuchar su conversación con mi padre. Usted le dijo que había otros medios para ejercer un comercio, mi padre no desea cambiar de opinión nunca. Quiero decirle que apoyo sus ideales. Desde que tengo memoria mi padre siempre le enseñó a su pueblo que solo podíamos ser asesinos. A todos los niños se les entrena para infundirlos en el arte de asesinar, quitándoles su inocencia, infancia y juventud, una tradición que aplico durante mucho tiempo. Mi padre no se le puede cambiar, pero mi reino puede salvarse. Por eso estoy aquí, le pido a usted que me ayude a mí y a mi pueblo a librarnos de esta tradición indigna e inmoral. Si me ayuda a liberar a mi pueblo y me convierto en su nuevo líder, le prometo que Sining se unirá a su alianza por la paz. Gregorio pensó por un momento sus palabras, pues este joven parecía verdaderamente preocupado por la situación de su reino. Sin más dudas dijo, comprendo que tu padre nunca cambiara y que tu reino necesita ser liberado de su tiranía, pero no puedo ayudarte. Liban desmotivado le pregunta la razón, a lo que Gregorio responde, tu reino tiene un problema interno. Si atacamos Sining y liberamos a tu pueblo de la tiranía de tu padre, tu gente nos odiará por siempre. Nuestro objetivo es la paz, no queremos crear una cadena de odio. Si quieres liberar a tu pueblo tendrás que hacerlo tú mismo, y si lo logras, podrás dirigir a tu pueblo a la dirección correcta. Liban con indecisión dice, no puedo. Si mi padre se entera de mis intenciones me matará, así como a cualquiera que piense diferente. No puedo hacerlo solo. Gregorio responde, así es, pero estás buscando la compañía que quieres, no la compañía que necesitas. No busques al exterior de tu reino, busca en su interior y encontrarás a aquellos que piensan como tú. Liban lo piensa por un momento y se da cuenta que nadie del exterior podía verdaderamente ayudarle, pues los problemas dentro de un reino se solucionan en el interior de este. Gregorio finaliza diciendo, tu pueblo necesitará un heredero al trono una vez que tu padre sea derrotado. Demuéstrale a tu pueblo que eres un heredero digno que los puede llevar en la dirección correcta. Te deseo suerte, Liban. Gregorio le da la mano y Liban le agradece por su consejo diciendo, le prometo que mi reino aceptará una alianza con usted una vez solucione los problemas de mi reino. Con esto último dicho, Liban se retira para volver a su reino y emprender su misión para liberar a su pueblo de la tiranía de su padre. Déjame un like para saber si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Muchas gracias.